Bueno, Psychic Equalizer nació precisamente en mi época en Madrid, ¿no? Esa necesidad de evadirme de la música clásica y de fusionar estilos. Lo empecé solo y fusioné, pues como comentaba, música electrónica. En aquel momento tenía muchos amigos DJs, ¿no? Además algunos de ellos bastante buenos, que hacían música techno y demás. Entonces pues me dejé influir un poco por eso, mezclarlo con mi pasión por el mundo del jazz, y eso lo apliqué dentro de Psychic Equalizer. Un día se nos ocurrió, oye, pues vamos a hacer alguna canción. Y nada, pues él viniendo a Santander, yo viniendo aquí a Reynosa, quedábamos para componer y creo que compusimos entre los dos cerca de 40 canciones, pero todo esto es antes de Psychic Equalizer. Son canciones que componíamos entre él y yo con ese sueño de llegar a triunfar, ¿no? Pero también con su parte de hobby, porque nos gustaba pasar el rato entre músicas, entre nuevas canciones, nuevas ideas que nos iban surgiendo. Actually, my first involvement with Psychic Equalizer was as a recording engineer, because while we were studying in Copenhagen, I had access to the amazing studio there, and Ugo thought about recording another album with Psychic Equalizer, and I was interested in learning how to mix that kind of music and record it. So I actually recorded 2 albums as a sound engineer before I started playing instruments and singing with Psychic Equalizer. So yeah, it's only, I guess, in the last 2 or 3 years that I've been fully a member of Psychic Equalizer and started to compose music and also have more singing parts in it. En el año 2016, si no recuerdo mal, me propuso si me apetecía tocar una canción en un concierto que dio en el Conservatorio Jesús de Monasterio, la última canción del recital. Le dije que sí, me sentí cómodo tocando, nos gustó. La gente me dijo, joder, pues se te ha visto desenvuelto en el escenario, quizás pueda interesarte pues estar ahí arriba tocando, ¿no? Porque se te veía cómodo y tal. Y un par de años más tarde, pues Hugo me propuso entrar en Psychic Equalizer. Mi primer trabajo junto a ellos de estudio fue The Six Extinction. Y nada, pues a partir de ese álbum entré a formar como miembro oficial de la banda. Empezamos a trabajar en ese proyecto y desde ahí surgieron unos conciertos ya con Psychic Equalizer en Dinamarca y acá, específicamente en este teatro, para el 2018, si no estoy mal. Y todo empezó muy bien y cada vez a mí me gustaba más la música que Hugo estaba escribiendo para Psychic Equalizer. Desde ahí, digamos que la banda se partió un poco porque la baterista que nosotros teníamos no pudo continuar, el guitarrista tampoco porque se fue a Latinoamérica a vivir, y Hugo me escribió un poco desesperado: Carlos, ahora te toca a ti empezar como guitarrista eléctrico. No me preguntó, me dio una orden. Y yo dije, bueno, sí. Y desde ahí empecé obviamente a componer también, muy motivado por la música que estábamos escribiendo, hasta el sol de hoy. De alguna manera Psychic Equalizer se ha pasado a convertir un poco como, en aquel momento era como mi alias, ¿no? Por así decirlo, para no mezclarlo con el clásico, pero se ha venido a convertir un poco en mi centro de creatividad a nivel composicional. Entonces yo Psychic Equalizer lo concibo como un proyecto, o bueno, ahora es una banda, ¿no?, al uso, pero que concede esa increíble libertad que igual si me dedicara exclusivamente a la música clásica no la tendría. Pues a ver, el hecho de yo haber migrado del país, de Colombia, y llegar a Copenhague fue con el propósito de mejorar como digamos que en la calidad de vida como músico y como persona también, ¿no? Pero digamos que acá estoy en España por obvias razones que son las que estoy tocando con Psychic Equalizer,
y ya hemos llevado un largo trayecto con la banda y estamos tocando rock progresivo. Es algo que, como te comentaba antes, yo no solo me encajo en un estilo, sino que me gustan muchos, y uno de esos es el rock y el metal. I think Psychic Equalizer has its own sound. And it's hard to say if I have my own sound as a sound engineer, because I have worked mostly with classical music, and actually Psychic Equalizer is the only project of this progressive rock style, really, that I've recorded. So I think Psychic Equalizer has quite a lot in common, actually, with classical music, in the fact that it has many layers of different sounds. It's almost orchestral in some parts. And so actually I think when I'm mixing it, I do in a way have a similar mindset to if you're mixing classical music, because you have to think like which instrument is playing at this time and how we can make space for it in the mix so that the listener can understand it, so it's not just a huge wall of sound. Just like a classical composer would be composing for 30 or 40 instruments that are playing at once. You have to think a lot about the arrangement and how you can understand the music by having one instrument that's sounding at that time, or a group of instruments that are holding the focus and the rest are more in the background. So in a way, a lot of Psychic Equalizer's music is very symphonic. And when you're mixing that, you really have to think about how to make the music clear and what instruments or vocal parts we should hear more at different moments. Yo creo que Psychic Equalizer también para mí se ha convertido en una especie de cajón en el que del que voy sacando un poco todas mis preocupaciones más allá de la música, ¿no? Estamos hablando aquí todo el rato de música, pero bueno, al final yo también me preocupo pues por el medio ambiente, especialmente por el impacto de la humanidad en el planeta. Yo creo que es algo que ahora mismo estamos oyendo en todo momento, pero es que es relevante, es que estamos destruyendo nuestro ecosistema, bueno, todos los ecosistemas. Y eso, bueno, pues eso también lo he plasmado a través de la música, ya sea a través de las letras o a través de metáforas musicales, por así decirlo, pero yo creo que Psychic Equalizer también se ha convertido en una vertiente ideológica, porque también, bueno, especialmente en los últimos trabajos que les estamos dando un peso más así como de rock progresivo, en los que importa realmente el contenido lírico, ¿no? Y estamos haciendo críticas de cosas que creemos, y que yo en particular, ¿no? Creo que es que no, son inconcebibles, que en pleno siglo XXI todavía haya guerras, que haya desigualdades, que haya gente separada por ideologías políticas extremas o ideas religiosas. A mí me parece que estamos en la Edad Media a veces, ¿no? Tenemos toda esta tecnología, pero sin embargo nos tratamos fatal los unos a los otros. Entonces, yo he querido de alguna manera expresar eso a través de este proyecto. So with Psychic Equalizer, we try to bring different social issues into the lyrics, because all of us care a lot about what's going on in the world and different problems that society faces. So, for example, the sixth extinction focuses a lot on environmental issues and the fact that humans and other species are becoming extinct, mostly because of humans' activities and our impact on climate change. So we try to include messages in our music about climate change and overpopulation, comments about religion, mental health, refugees and asylum seekers, and try to give some kind of meaning to the music, as well as the music being interesting to listen to, but to have some kind of deeper meaning and to bring attention to those social issues. En 2020 ocurrió, ¿no?, que Psychic Equalizer teníamos proyectos, ¿no?, de tocar nuestra música en vivo. Es un proyecto de lo más difícil porque vivimos cada uno en un país, y cuando por fin teníamos esa oportunidad, ¿no?, de podernos juntarnos y tocar nuestra música en un escenario, pues ocurre todo esto y tenemos que parar los planes y dijimos, ¿y qué hacemos ahora? Pues claro, si eres una banda normal
pues entonces dices, bueno, vamos a esperar que pase esto, seguimos ensayando en nuestro garaje, en nuestro local de ensayo, lo que sea, y lo retomamos poquito a poco. Pero en nuestro caso era, claro, la inversión de tiempo, de energía, de creatividad y económica también que teníamos en este proyecto, pues se vio totalmente chafada, ¿no? Y bueno, yo creo que todos estuvimos de acuerdo en que no podíamos dejar morirla a Psychic Equalizer. Teníamos que continuar y claro, en ese momento pues la mejor idea fue grabar un nuevo trabajo. Y madre mía, sin ánimo de sonar arrogante en absoluto, pero qué buena decisión, porque realmente yo creo que es lo mejor que hemos hecho hasta la fecha, lo mejor, sin lugar a dudas, a nivel de producción, a nivel de mezcla, a nivel de composición, de contenido ideológico y de todo, vamos, me parece que es un pedazo de trabajo y si no llegase por la pandemia, irónicamente, no lo hubiéramos hecho. El último año para Psychic Equalizer ha sido para mí fundamental porque es lo que a mí me gusta hacer como músico de rock, en la parte progresiva e inclusive desde el último Rebuild 1 al Rebuild 2 que grabamos el año pasado ha habido una evolución aún más, digamos, fantástica. Entonces para mí está genial en ese sentido. Porque hoy en 2021 pues tenemos un setlist, tenemos un repertorio para tocar en directo que personalmente a mí me parece espectacular. Y la deriva que tiene el grupo de cara al futuro, pues continuar en este camino, que estamos convencidos de que estamos en la dirección adecuada, en la dirección correcta. Y nada, pues es que hay que continuar buscando conciertos, que es lo que nos gusta hacer, estar cara a cara con el público, recibir los aplausos, recibir las críticas, buenas o malas. Nos encanta ser receptivos en ese sentido y yo creo que los próximos años lo que nos toca es hacer conciertos. Para el futuro lo que estamos apostando es a girar como locos. No sé si grabar más discos por el momento porque ya tenemos mucha música, 4 álbumes, es una barbaridad, pero sí girar, y ese es el sueño de los 4, diría yo. Latinoamérica, Europa, Oceanía, donde caiga, vamos para allá. Pues como ya también te había mencionado antes, es una máquina imparable que es con la gente que me gusta trabajar. Porque es la única forma en la que tú vas a ver frutos a futuro de un proyecto.